Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas, frías. Ve Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 4 de julio, fecha de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, en el año de 1776. De 2016. El programa es el número 1265. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir. A ustedes para comprenderlo. Estamos en el libro del señor Rike Geerhammer. Y vamos a hablar de las enfermedades del hombre. Hasta aquí la medicina oficial se ha ocupado exclusivamente de los órganos. Si un órgano no funciona como debe ser, se supone que tiene una molestia mecánica o que lo han atacado bacterias o virus o que reacciona de modo alérgico contra algún anticuerpo. A ninguno se le había ocurrido que quizá el órgano pudiese estar controlado por un ordenador, justo por el cerebro. Si ahora alguien dijese que ya muchos pensaban que el cáncer tenía alguna relación con el estrés, la tristeza o los conflictos, eso no tendría nada que ver con las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. En la medicina moderna se mantiene, por un lado, tal y como se aprende en los libros, que hacen falta de 10 a 20 años para que un cáncer se manifieste. Por otro lado, se tenía y se tiene una definición completamente diferente de conflicto. Un magistrado de Sigmaringen, el 17 de diciembre de 1986, le preguntó a un catedrático de psicología de la Universidad de Tübingen qué entendía, por ejemplo, por conflicto sexual, lo cual el doctor Hammer llamaba conflicto biológico. Respuesta: una enfermedad narcisista. Mi contrarrespuesta fue: entonces diría que también mi perra tiene una enfermedad narcisista cuando por conflicto sexual análogo a uno del hombre presenta un foco de Hammer en la zona peninsular izquierda con un cáncer de cuello de útero. ¡Qué tumbada! Foco de Hammer. Foco que corresponde a un conflicto o a una enfermedad del órgano descubierto por el doctor Hammer en el cerebro del paciente y fotografiable. Se ven las configuraciones de anillos concéntricos con cercos bien delimitados en los estratos correspondientes de la tomografía cerebral computarizada. La tomografía. En la fase de conflicto activo, que los radiólogos llamaban equivocadamente artefactos, pero que en la fase de curación se vuelven en el mismo punto anillos edematosos hinchados. Mi siguiente comentario. Querido colega, todas las locuras de Freud son por lo tanto pura fantasía ferviente, como ve, porque usted mismo no se cree que mi perra tenga una enfermedad narcisista, pero por lo que tanto, según Hammer, tiene un alma igual a la del hombre. De hecho, los animales, como he podido probar con la ayuda de las imágenes del ataque del cerebro, con el mismo tipo de conflictos, sufren un foco de Hammer normalmente en el mismo punto del cerebro que lo sufriría un hombre, Y entonces también se tiene el correspondiente cáncer, por lo general en el mismo punto del cuerpo, es decir, en el órgano análogo. Incluso se ha podido probar certeramente que el cáncer o la necrosis se vuelve cada vez más grande si se produce una nueva recaída del conflicto, y que vuelve a disminuir o desaparece del todo si el conflicto ha sido resuelto anteriormente en la medida en la que estaban presentes las micobacterias para los conflictos controlados del paleoencéfalo o para los tumores, es decir, eran posibles los procesos de regulación biológica arcaicos. Si se forma un cáncer en cualquier parte, la denominada medicina oficial hasta ahora lo combate de modo puramente sintomático, con bisturí, rayos o quiere curar realizando mutilaciones, quemando el tumor con rayos
X y de cobalto y con el denominado tratamiento citostático, envenenamiento celular, a menudo por medio de fleboclisis. Lo único que se trata es el órgano. Lo único que se trata es el órgano, no que lo produce o por qué está así. La psique del hombre o del animal o el cerebro no tienen ninguna consideración. Parecía y todavía parece totalmente extravagante cuando mantengo que con la individualización y la resolución del conflicto psíquico, mediante la denominada conflictividad, resolución del conflicto, no solo se puede parar y encapsular el crecimiento del cáncer, sino incluso en el carcinoma del epitelio pavimentoso, por ejemplo, carcinoma del cuello del útero, se puede llegar a la desaparición completa de la úlcera gracias a la reconstrucción de nuevos tejidos. El problema fundamental de la medicina clásica moderna está en el hecho de que sus dogmas se basan todavía en las imágenes del mundo del siglo XIX, es decir, en la denominada patología celular del señor Virchow. Esta, en su tiempo, era un avance, pero es grotesco que estas teorías, según las cuales la causa de una enfermedad se encuentra en un plano puramente orgánico o en la célula, tengan que ser aceptadas en el siglo XXI por capricho de la industria y de los investigadores que viven de estos dogmas. Las causas del cáncer y de otras denominadas enfermedades se estudian todavía indagando las condiciones de la célula o incluso de fragmentos de partículas proteínicas o virus. A estas cosas bizarras que no ayudan a ningún paciente se les conceden los premios Nobel. Está claro que el alma o la psique del paciente aquí solo puede molestar. La nueva medicina no pone para nada en duda los hechos que, por ejemplo, se pueden reconocer en un microscopio. Solo las conclusiones, es decir, los dogmas que se sacaban y se siguen sacando están a menudo equivocados. Obviamente, examinando al microscopio una célula cancerosa de la glándula mamaria, no se puede ver si ésta pone a la mama en posición de producir una cantidad doble de leche. Ni tampoco es posible entender que este crecimiento se produce para el bien del niño, o que seguidamente se reducirá de nuevo en tanto que haya micobacterias. Las células tienen mitosis, la mitosis es maligna y basta. Hoy en día, toda la medicina oficial o de Estado depende de las concepciones ya superadas de Virchow. Por eso, hasta ahora solo hemos tenido desarrollo en los aparatos y en la técnica. Los verdaderos descubrimientos médicos eran casi imposibles a causa de estos dogmas. La medicina oficial no ha podido liberarse de esta camisa de fuerza de la patología celular. Un catedrático me dijo: sí, señor Hammer, si la patología celular es errónea, entonces falla todo. Es errónea y efectivamente falla todo. Aquí no se trata del hecho que sería un poco difícil de probar, de que cada denominada enfermedad tenga un desarrollo a 3 niveles, de la psique, del cerebro y del órgano, que están en interacción recíproca entre ellos y que las 5 leyes biológicas de la nueva medicina son correctas. El escándalo, por el contrario, está en el hecho de que el resultado que comprueba esta experimentación no puede y no debe ser aceptado oficialmente por ninguna razón, por culpa de muchos intereses en juego. Bastaría una sola mañana para esclarecer el asunto. Bastaría controlar si la tendencia de muchos pacientes diestros afectados de carcinoma del cuello del útero es tener un foco de Hammer en la zona peninsular izquierda del cerebro. Si se quiere estar seguro del todo, se controlarían primero los pacientes cuyo conflicto de tipo sexual se ha resuelto y por lo tanto tienen las manos calientes. En su caso, el foco de Hammer tiene que tener un edema perifocal muy distinto. Y si después se quiere estar todavía más seguro respecto a los contenidos del conflicto, se elegirán solo los pacientes zurdos, porque estos tienen que tener el foco de Hammer, en el caso de un conflicto sexual, en la región peninsular derecha. Todo esto se puede hacer fácilmente en una mañana. Por el contrario, se dedican miles de millones, hay
que decir que deshonestamente para empresas sin sentido de la medicina clásica, solo porque muchas personas tienen un gran interés en que todo se quede como estaba. Si al menos tuviesen un poco de compasión por los pobres pacientes. Quiero hacer ahora una pequeña anticipación de lo que será expuesto seguidamente para poder comprender ya en este punto de expresión cerebro de la cabeza o cerebro central y cerebro del órgano. Todos los seres vivientes tienen un cerebro del órgano. Pero el hombre y los animales tienen además un cerebro de la cabeza. Sobre el por qué sea así, solo podemos hacer suposiciones. Yo creo que la razón es que el hombre y los animales no están ligados al lugar, sino que se mueven libremente. B, que la necesidad de movimientos rápidos y de una valoración rápida de las informaciones ha exigido un ordenador añadido. Sin embargo, el cerebro central no es sustancialmente diferente del cerebro del órgano, sino que constituye solo un complemento de este. En la fase activa de un programa especial, vemos en la TAC del órgano los mismos cercos concéntricos bien delimitados, parecidos a los de una diana del foco de Hammer, del mismo modo y también de la misma frecuencia de oscilación que podemos observar en el cerebro central. Esto se explicará seguidamente de un modo más exhaustivo. El cerebro del órgano, que comprende prácticamente todos los núcleos celulares de los órganos, los cuales están comunicados entre ellos, es casi como un gran disco de ordenador que ha memorizado no solo todas las informaciones, sino también las órdenes de los órganos individuales. ¿Hasta qué punto cada órgano tenga su propio disco duro parcial, que por ejemplo ponga al hígado en posición de funcionar tras un trasplante, no lo puede decir todavía. Sin embargo, presupongo la existencia de ese disco para los órganos directos del paleoencéfalo, es decir, para los órganos del endodermo y del mesodermo del paleoencéfalo. En el campo biológico nos falta estudiar todavía mucho. Aunque nos sintamos ya listísimos por el hecho de intentar experimentos con los genes y clonar, tengo la sensación de que en realidad sabemos muy poco. La nueva medicina se contrapone a la denominada medicina clásica o sintomática, que se interesa casi exclusivamente por los síntomas orgánicos o intenta curarlos. Para la nueva medicina, el hombre, pero también cada animal y planta, es siempre un organismo que se puede considerar a tres niveles que proceden en sincronía entre ellos: la psique, el cerebro, o sea, cerebro central y cerebro del órgano, y los órganos. Comencé a meditar sobre estas relaciones tras un drama personal. Todo empezó por un conflicto mío personal de pérdida que me hizo enfermar de repente de un cáncer de testículos en 1978. Finales. Justo tras la muerte de mi hijo Dirk, entre mis brazos, entonces tenía 19 años, al cual 4 meses antes le había disparado un príncipe traficante de armas del Jet Set Internacional, maestro de la gran logia Propaganda Dui. Este suceso, una clara coincidencia entre el drama vivido y mi enfermedad, fue entonces la ocasión para reflexionar cómo se producía la comunicación entre la psique y el organismo. Mi hipótesis de trabajo en aquel punto era que podía tener lugar una comunicación psique-órgano solo a través del cerebro. Entonces todavía nadie se interesaba en el cerebro en relación al seguimiento de las enfermedades. Como médico jefe de una denominada clínica oncológica perteneciente a la Universidad de Múnich, encontré una clara correlación entre nuestros órganos y determinados conflictos o grupos de conflictos. Se debería volver a encontrar esta sintomática. Así lo postulaba también en cualquier parte en el cerebro. Puse como modelo de razonamiento psique programador, cerebro ordenador y organismo máquina. Sorprendentemente fue y es el hecho de que en la época de los ordenadores se piense que complicadas máquinas industriales trabajen según este esquema, mientras que el más complicado organismo humano debería producir las denominadas enfermedades supuestamente sin cerebro ni psique, es decir, sin programador ni ordenador. El seguimiento de la enfermedad se producía por casualidad, desviaciones e insuficiencias de generaciones.
Dado que en la medicina actual la causa del surgimiento de enfermedades como el cáncer en la medicina actual es todavía hoy desconocida, permanece como deducción errónea solo la hipótesis del surgimiento ligado a la casualidad. En realidad existía la denominada psicosomática, de hecho una rama mal evolucionada de la medicina que no ha tenido nunca una verdadera importancia, ni habría podido tenerla ya que no reconocía la sincronía entre psique, cerebro y órgano. Respecto a las afirmaciones generales como el estrés provoca úlcera de estómago o el estrés provoca infarto cardíaco, no se conseguía salir de ahí. En los dos hay algo de verdad, pero faltando la idea de la sincronización, es decir, que todo sucede al mismo tiempo, se impedía a la psicosomática que continuase desarrollándose. De un modo coherentemente insensato, también en las leyes para las psicoterapeutas en Alemania y Austria se cimentó la división de la medicina en medicina orgánica y psicomedicina, seguramente con la intención de impedir la aplicación de la nueva medicina. Para esta última, tales especializaciones no solo son insensatas, sino incluso peligrosas, como veremos seguidamente. La sincronía a tres niveles de psique, cerebro y órgano en la nueva medicina representa una presuposición totalmente decisiva del diagnóstico y del conocimiento del desarrollo patológico, que es de una importancia fundamental para el paciente y para su autoterapia. Solo por el hecho de que el paciente pueda reconstruir y entender tanto el inicio de su enfermedad, seguidamente este suceso será llamado programa especial biológico sensato, como el desarrollo completo como suceso biológico sensato en los tres niveles, el paciente se arma de la necesaria tranquilidad y soberanía que no es posible si surge el pánico. El paciente sabe que con una probabilidad más alta del 95% sobrevivirá a este programa especial biológico sensato. Esto lo convierte en el jefe real y soberano de su propia enfermedad. Dr. Rike Gürhammer. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana hablaremos del desarrollo de los tres niveles. ¿Ok? Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de miedo, de pobreza, de enfermedad, pídele al Espíritu de sabiduría que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.